Amigos, a esta hora, 7:04, tenemos un contacto internacional. Nuestra primera entrevista es desde Brasil vía Zoom con Rolf Hagbart. Él es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela. Señor Hagbart, buenos días, bienvenido. Buenos días. Hoy es Día Mundial de la Alimentación. Yo leía también por allí que era el Día Mundial del Pan y ustedes están invitando a sumarnos a la campaña Héroes de la Alimentación, Acciones y Desafíos. Bueno, ¿en qué consiste esta convocatoria para que intentemos ser héroes de la alimentación? Bueno, significa varias cosas, pero la principal es producir alimentos saludables para todos, en todas las regiones del mundo. Y el Día Mundial de la Alimentación 2020 marca también el 75 aniversario de la FAO en un momento excepcional, ya que los países de todo el mundo se enfrentan a los efectos generalizados de la pandemia por COVID-19. El mayor reto de FAO es apoyar a los países para que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis por alimentos. Todas las regiones del mundo son vulnerables y el hambre está aumentando en el mundo. En ese sentido, el día de hoy, el Día Mundial de la Alimentación, es para reflexionar. Desde mi punto de vista, no tenemos mucho que conmemorar, porque estamos volviendo a tiempos anteriores en que el hambre en el mundo era grande y ahora volvemos a aumentar el hambre en el mundo. Mi gran pregunta para todos, y no solamente como una agencia del sistema ONU, pero como ciudadano también, es qué tipo de sociedad queremos. Con hambre, con desigualdad, con falta de salud, no, en el mundo, no queremos. El objetivo del desarrollo sostenible número 2, acordado entre todos los países, es eliminar el hambre en el mundo, o sea, hambre cero. Pero estamos al revés de eso. Estamos volviendo a aumentar el hambre antes del COVID, antes de la pandemia. La pandemia es algo más para acrecentar más dificultades. Y mira, nosotros seres humanos somos menos de 1% de los seres vivos del planeta. Y estamos haciendo cosas muy malas. Y parte de la destrucción ambiental, parte del hambre, de la subnutrición en el mundo, es responsabilidad de nuestras actitudes como seres humanos, como empresas, como modelos de agricultura en el mundo. En ese sentido, tenemos muchísimos desafíos. Y el lema, el logo de producir alimentos para este año es cultivar, nutrir, preservar juntos. Señor Rolf Hagbart, cada una de sus palabras son impactantes. Todo lo que ha dicho es coherente, es profundamente influyente. Estoy impresionado, estoy escribiendo las cosas que usted dice. Es revelador que usted diga que los humanos somos menos del 1% de los seres vivos del planeta y lo estamos destruyendo. Eso es impactante. Sí, y también los números. Hoy por hoy, según los datos de la FAO, casi un tercio de la humanidad está subnutrida, o sea, no come lo suficiente en calorías, etc. Y tenemos extremos. Por ejemplo, estamos discutiendo nuevas tecnologías, 5G, otras formas de producir, etc., por un lado. Por otro, el hambre y la obesidad está creciendo muchísimo. Y tenemos muchos estudios en el mundo de científicos que demuestran que si tenemos una buena alimentación saludable, el 90% de los gastos con la salud podrían ser evitados. O sea, una buena alimentación nutritiva, saludable, evita un montón de gastos con salud. O sea, tengo un amigo, un escritor, que siempre dice,
No sé para dónde se va la humanidad, pero cuando descubrir me voy a otra dirección, porque estamos destruyendo todo. No quiero ser pesimista, tenemos que ser optimistas. Yo soy abuelo, o sea, tenemos que ser optimistas. No es por falta de producción de alimentos, no es por falta de tecnologías, no es por falta de sistemas de distribución. El gran problema es el acceso a una alimentación. La existencia de programas públicos, de programas de gobiernos locales, nacionales, regionales, mundiales. Y para mí, lo que me deja muy triste, inaceptable, es de que se utilice la alimentación, el acceso a alimentación como instrumento de guerra. Eso es terrible. En ese sentido, estamos yendo al revés de los objetivos de desarrollo sostenible. Es inimaginable que utilicemos la comida, el acceso a insumos, a producción de alimentos como instrumento de disputas políticas, económicas, geopolíticas, como vemos en varias partes del mundo. No es por falta de producción. Eso quería dejar muy claro. Por eso el Día Mundial de Alimentación hoy es un día para reflexión. Invito a todos, padres, amigos, colegas, que reflejan piensen sobre ese tema, porque estamos definiendo el futuro de las nuevas generaciones. Señor Rolf Hagbard, tengo que hacer una pausa. Dejo 2 preguntas para el regreso, porque usted es representante de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Venezuela, y sabemos o creemos entender la dimensión del hambre en nuestro país, el problema de la alimentación. 2 preguntas. ¿Cómo usted analiza el problema concreto de la alimentación o del hambre en Venezuela, incluso comparativamente con ese contexto mundial que ha descrito? Y también una mucho más puntual, usted ha dicho que el problema del hambre, si entendí bien, no es por falta de producción. Al regreso quisiera saber si no es por falta de producción, será por falta de más acierto en la distribución, de más equidad. ¿Cómo podríamos compensar esos desequilibrios? ¿Qué debemos hacer entonces como planeta ante todo lo que usted ha descrito con tanta sabiduría? Qué irónico, qué contradictorio que el hambre y la obesidad estén aumentando. Las antípodas. Bueno, qué interesante conversación, señor Rolf Hagbard, representante de la FAO en Venezuela. Regresaremos con usted desde Brasil luego de esta pausa. Retomamos este diálogo tan interesante con el señor Rolf Hagbard, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Venezuela. Está desde Brasil vía Zoom. Bueno, comienzo con la segunda pregunta que le hacía. ¿Entendí bien al escribir en mis notas, según usted decía, que el problema del hambre en el mundo no es por falta de producción? Sí, entendiste muy bien. La producción de alimentos viene se incrementando hace varios años. Pero por otro lado, la FAO proyecta que nuestra región Latinoamérica y el Caribe tenga 19 millones más de personas hambrientas en 2030 en comparación con el año pasado. Si no actuamos inmediatamente. Y por eso Venezuela no escapa de esta realidad. La prevalencia de la subalimentación actualmente, según datos de la FAO, medidos desde 2017 hasta 2019, es como cerca de 30% de la población en Venezuela, lo que sin duda repercute sobre la región. Esto se debe en primer lugar al tema de emergencia económica por el cual transita el país desde hace varios años. Por eso hablé, es inadmisible que se utilice mecanismos de bloqueo de otros sistemas financieros, etcétera, para impedir que una nación, un país, cualquier que sea, accese a los alimentos para producir los alimentos en su país
para su pueblo. Eso es inadmisible. Y para nosotros, tenemos como FAO varios proyectos en Venezuela orientados al fortalecimiento de las capacidades del sector productivo a nivel nacional, como apoyo de desarrollo agrícola sustentable, a las iniciativas conducentes a lograr la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, más que seguridad, la adaptación al cambio climático, gestión de riesgo, preservación del medio ambiente. Esas son prioridades de FAO en Venezuela. Para eso estamos trabajando con otras agencias, con el gobierno, con sector privado, con academia, con ONGs, con sociedad civil. Y en el mundo y en nuestra región, el rol de FAO se puede dividir en dos puntos. Uno, proveer cooperación técnica y facilitar el diálogo entre instituciones del gobierno, con sector privado, con sociedad civil, entre regiones del país. Y en nuestra región, incluso en Venezuela, tenemos muchos programas. Vamos a ver. No vamos a tener futuras generaciones con salud, con capacidad, con un desarrollo. Señor Hackbar, ¿me escucha? Vicente, sí, te escucho bien. Señor Hackbar, usted que es representante de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Venezuela, ¿cuáles son las causas del hambre en Venezuela? ¿Cuáles son los factores que intervienen? Porque a partir de allí podemos visualizar posibles métodos y caminos para mejorar la situación, para intentar superarla. Desde mi punto de vista, varias causas, pero una es la producción de alimentos en el país. Necesitamos más programas públicos, programas de gobierno nacional, regional, municipal para la producción de alimentos. Pero para eso también hay que tener libertad de importación de insumos, de importación de alimentos, no solamente para distribuir, pero para producir en el país. Porque las condiciones edafoclimáticas del agua, forestas, tierra, eso todo tenemos en Venezuela, muchísimo. Pero hoy en el mundo toda economía depende de importación, comercio, exportación, y tener prioridades como el gobierno está teniendo en este momento para producir, volver a producir cada vez más. Pero eso no es de un día para el otro. Entonces, tener conciencia política, tener programas públicos y que el sector privado tenga esa decisión de producir alimentos saludables para las personas en el país, para que la academia se involucre cada vez más. Esos son caminos para solventar ese problema en la región y en el país. En ese sentido, le quiero comentar que hoy es el Día Mundial de Alimentación, pero el lunes 19 al 21 de octubre se llevará a cabo la conferencia regional de la FAO con 33 países, sediada en Nicaragua, y van a participar 33 gobiernos en que la FAO rinde cuentas y escucha a los gobiernos o qué la FAO debe hacer en la región y, claro, en Venezuela, para avanzar en estos trabajos en la región y en el país y resolver el tema del hambre, de la obesidad en nuestra región, en nuestros países. Los niveles del hambre en Venezuela, desde el punto de vista global, ¿en qué posición, si tiene una aproximación al respecto, se ubican? No tengo la posición en ese momento, pero es un país que necesita mucho como otros países. Y aún más con el bloqueo, o sea, estamos en Venezuela con desafíos enormes, por un lado, por ese bloqueo, y por otro, un potencial enorme para producir, un potencial enorme de tierras, de voluntad, y un tema es el acceso a alimentación, o sea, para conseguir los alimentos, para tener acceso a los alimentos,
Es una dificultad que estamos viviendo también en el país en ese momento, pero no solamente en Venezuela, en varios países. El hambre volvió. Uh-huh. Usted hacía una reflexión muy interesante. ¿Cómo podemos aprovechar mejor los recursos naturales que nos ponen en ventaja? Usted ha puesto el ejemplo de Venezuela: agua, tierra, clima, vocación, capacidad de trabajo, conocimiento de la tierra. ¿Por qué llegamos a esto? Sí, yo veo una contradicción enorme. Se habla tanto de las nuevas tecnologías. Sí, son necesarias, como el 5G, como otras. Nuestra relación con el medio ambiente tiene que cambiar. Pero por otro lado, un camino, desde mi punto de vista, incluso en Venezuela, es muy sencillo, es resgatar los conocimientos ancestrales, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Está comprobado en el mundo donde los pueblos indígenas viven hace siglos, la protección ambiental es mucho más eficaz. Su manera de alimentación mucho mejor. Alimentos frescos, mercados locales, alimentación escolar. La FAO tiene un trabajo grande con los pueblos indígenas en Venezuela, plantando árboles. El gobierno tiene un proyecto de plantar más de 2 millones de árboles en el país. O sea, producir árboles, plantar árboles es producir agua, protección del agua. O sea, tenemos caminos que los pueblos ancestrales ya nos enseñaron. Entonces, no se puede hablar solamente de las nuevas tecnologías. Claro que sí, vamos a utilizarlas, pero ¿para qué? Por eso termino siempre con la pregunta: ¿qué tipo de sociedad queremos para el futuro de nuestros hijos, para las futuras generaciones? ¿Con alta desigualdad? No. ¿Con hambre? Por favor. ¿Con obesidad? ¿Y por qué los más pobres son más obesos? Porque no tienen plata para se alimentar adecuadamente. No tienen acceso a alimentación. Eso está comprobado en el mundo. La FAO tiene varios estudios para eso. A propósito del evento que se va a realizar del 19 al 21 de octubre, ¿cuáles serían las principales propuestas tangibles, viables, que realmente nos comprometan? El país está, el mundo está necesitado de correcciones. Ya esto para finalizar, por favor, señor Akbar, en un minuto. Sí, son tres prioridades que estamos proponiendo. Transformar los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas saludables para todos. Ese es uno. 2, avanzar mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas, o sea, la cooperación, el multilateralismo, no el individualismo. Y 3, una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. Esos son los 3 grandes retos que estamos proponiendo para que los gobiernos digan: sí, eso es importante y en mi país necesitamos X programas y con apoyo de FAO y otras agencias. Esas son las prioridades. Bueno, señor Akbar, ha aprovechado usted muy bien el tiempo, nos ha dejado mensajes que conducen a la reflexión colectiva, global, universal. Agradecido y sigamos adelante con ánimo de rectificación y reconstrucción. Un gran abrazo desde Caracas, Venezuela. Un abrazo y seamos realistas en el análisis y optimistas en las acciones. Un buen día a todos. Amén, amén. Muchísimas gracias, Rolf Akbar, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Venezuela. Qué interesante entrevista. Regresaremos.